Saludamos a cada persona que está también allí en la transmisión, que le has dado clic a este video. Nos alegra muchísimo que estés con nosotros, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a los que estén contigo y juntamente contigo y los que estamos acá. Quiero empezar este mensaje haciéndoles una pregunta. Es una pregunta cortica, pero poderosa, y es: ¿eres ejemplo? Y esa pregunta, cuando la recibimos, nos lleva a pensar en qué tal vez estoy siendo ejemplo. Y piensa un poquito ahí donde estás, en qué cosas tú dices: bueno, yo creo que soy ejemplo en esto, ¿sí? Y obviamente que no podemos decir con alarde: sí, yo soy ejemplo en esto, porque realmente el ejemplo se nota, no se alardea. El ejemplo se ve y las personas dicen: wow, mira, qué buen ejemplo. Pero yo le estuve preguntando a algunas personas en qué consideraban que eran ejemplo, pero una persona me devolvió la pregunta y me dijo: bueno, me es muy difícil responderle esa pregunta. Más bien, ¿usted en qué cree que yo soy ejemplo? Usted que me ve, usted que me observa cada día, usted que comparte conmigo, ¿en qué ve que soy ejemplo? Entonces yo me puse a pensar y dije: bueno, yo creo que usted es ejemplo como trabajador. Es un buen trabajador, tiene unos principios muy claros sobre el trabajo y es muy echado para adelante y es bien dedicado. ¿Qué tal si le haces esa pregunta a la persona que tienes a tu lado? De pronto ya te conozca, de pronto no, pero si esa persona te conoce, pregúntale: ¿en qué crees que soy ejemplo? ¿O en qué soy ejemplo para ti? Pregúntale. Aprovecha y pregúntale ahí a la persona. Quizá alguien, si no tienes a alguien al lado, alguien atrás tuyo, puede haber alguien atrás o alguien adelante, tócale ahí el hombrito y pregúntale: ¿en qué crees que soy ejemplo para ti? Piensa ahí un momento. Y si tú estás aquí en la transmisión, ¿qué tal si puedes escribir allí algunas de esas cosas que tú dices: bueno, con sencillez, con humildad, yo creo que soy ejemplo en tal aspecto, tal vez en pagar los servicios a tiempo? Hay personas que dicen: bueno, yo creo que soy ejemplo en la puntualidad. Llego no en la hora, sino 5 minuticos antes. Puede ser que seas ejemplo, quizás seas ejemplo como papá, como mamá, ejemplo como esposo, como esposa, como hijo. Y realmente alrededor de nosotros Dios nos permite tener personas que uno dice: wow, esa persona es ejemplar en tal aspecto. Pero por supuesto que esto nos lleva a preguntarnos y a decirnos: bueno, ¿y en qué no soy ejemplo? Y de pronto para eso sí sale la lista más fácil, como que uno dice: oye, en esto. Hay aspectos de nuestra vida que uno sabe no es su fuerte, no es ejemplar, y como que uno dice: bueno, en esto creo que no soy ejemplo. Lo que me propongo hoy es responder a la pregunta: ok, en algunas cosas somos ejemplo, en otras cosas no somos ejemplo, pero ¿cómo podemos ser ejemplo? En medio de una sociedad tan corrupta y en una sociedad realmente tan perversa en la que estamos, ¿cómo podemos ser ejemplo? Porque definitivamente Dios, donde te puso estratégicamente. Tú estás bien ubicado de parte de Dios y Él te puso en lugares específicos donde otros te están observando y Dios quiere que tú seas ejemplo para ellos. Cada uno nos ha puesto en diferentes espacios y lugares y te están observando. ¿Cómo reaccionas en momentos de crisis? Y entonces te están mirando. Dice: wow. Cuando hay harta plata, a ver cómo reaccionas, pero también cuando hay poquita, ¿cómo reaccionas? Y entonces te están observando y Dios te pone como punto de referencia. Empezando para los de nuestra casa, ¿cierto? El primer punto de referencia es ahí. El ejemplo empieza en casa y termina en casa. Debe estar ahí.
Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar 3 pautas que nos van a ayudar a ser ejemplo donde Dios nos ha puesto. Y antes de leerles el versículo 1, quiero darle un poquito de contexto de cómo fue que surge esta carta, por qué se escribe esta carta. El que la escribe es Pablo, a quienes les escribe los filipenses, o sea, la iglesia en Filipo. Una iglesia que Pablo había fundado, pero que fundó a precio de sangre, de azotes, de humillación, de dolor, de burla. Y la fundó. Pablo estuvo allí en Filipo poco tiempo en la fundación, y finalmente Pablo sale de Filipo y deja a Lucas probablemente como pastor de la iglesia, y él es el que continúa. Y la iglesia realmente quiere a Pablo. Esta iglesia quiere y busca permanentemente estar en contacto con él. En ese entonces no había WhatsApp, pero habían cartas. El WhatsApp viejito, las cartas, la correspondencia, y mandaban carta para acá, carta para allá. ¿Cómo vas, Pablo? ¿Dónde estás? ¿En qué estás? Había esa comunicación. Y constantemente esta iglesia estaba muy pendiente sobre todo de la economía de Pablo, que tuviera él lo que necesitara para plantar iglesias donde fuera. Y como sabía que cada ratico lo metían a la cárcel por predicar a Cristo, y en la cárcel hoy en día todavía se ve, si hay alguien en la cárcel hay que mandarle, digamos, las cosas de aseo a la cárcel, para que allí tenga por lo menos, aparte de lo que le dan allá, pueda tener de pronto un poquito, un plus, ¿cierto? Pero en el tiempo de Pablo, al que metían en la cárcel, pues no había ningún privilegio, ningún consentimiento. Si la familia del que estaba en prisión no mandaba las cosas, pues lo dejaban morir. Entonces ellos estaban muy pendientes de Pablo en ese sentido. De aquel tiempo en que Pablo fundó la iglesia al momento en que escribe esta carta, han pasado más o menos 10 años. Pablo ha hecho un montón de cosas y ha plantado un montón de iglesias, pero vuelven y lo meten a la cárcel y ellos se enteran que está allá. ¿Y qué hacen entonces? Le mandan platica para sostenerse. Y se la mandan a través, como no había tampoco Nequi, como para decirle, ahí le mando. Tocaba mandar a alguien. Entonces mandaron a Epafrodito. Epafrodito. Puede ser un nombre para su próximo nieto, porque Epafrodito era un hombre ejemplar. De la iglesia de Filipo era un hombre ejemplar de verdad. Y entonces Epafrodito va y le lleva ese dinero. Pablo, mira, la iglesia te mandó esto para lo que necesites. Sabemos que estás acá. Y entonces en medio de la visita, Epafrodito le cuenta cómo está la iglesia. Entonces le dicen, bueno, mira, siempre la iglesia está muy pendiente de ti. Pero Pablo, ¿sabes? La iglesia, las personas de la iglesia van al culto los domingos, juiciosos, pero cuando salen no se portan como si hubieran ido a la iglesia. O sea, no se nota una diferencia. O sea, Epafrodito le dice, la verdad, dicen ser cristianos, pero no se les nota. No son ejemplo. Hacen quedar mal el nombre de Cristo. Y entonces Pablo, en medio de su dolor de la cárcel, viene semejante bomba. Y entonces dice, desde acá, ¿qué puedo hacer? Orar por ellos, pero también, ¿sabe qué? Les va a mandar una cartica para agradecerles, pero también para vaciarlos. Pero más que para vaciarlos, háganlo bien, exhortarlos. Y entonces el capítulo 1 es la gratitud. Pero el capítulo 2 es la vaciada. Sí, de las que a usted le gusta dar. ¿A cuántas? No digo a cuántos, ¿a cuántas les gusta vaciar? Sí, claro, ese término es muy colombiano. De pronto si alguien nos ve desde otro lugar, bueno, regañar, exhortar, jalar las orejas.
Y mire, a la luz de que vamos a leer este pasaje, para que usted aprenda cómo hacerlo mejor, porque es algo que debemos hacer. ¿Cómo regañar mejor? Porque es algo que debemos hacer. ¿Cuántos creen que nuestros hijos necesitan que los regañemos? Está mal que no lo hagamos. Está mal verlos que hagan lo que quieran y no decirles nada. Porque cuando los papás no les decimos nada, ellos piensan que están haciéndolo bien. Pero hay que regañarlos, pero hay que saberlos regañar. Y veamos cómo lo hace Pablo y aprendamos también. Pero acá lo que quiero que veamos es las pautas, porque Pablo les está exhortando para que ellos sean ejemplo. Y Dios quiere que tú seas ejemplo. Así que eso que le escribió hace tantos años a ellos, ahora es palabra de Dios para nosotros. Hoy, esto que vas a escuchar es para ti, porque Dios quiere que seas ejemplo. Donde quiera que te ponga, por donde vayas, cualquier día de la semana, quiere que seas ejemplo. Así que vamos a leer el versículo 1 y mire la forma como Pablo empieza, haciendo preguntas. Y eso es una buena forma de empezar para regañar. No de una vez diciendo, sino preguntando. Y mire las preguntas que él hace. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Jesús, a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Así arranca Pablo, preguntando. Mire, buen consejo ahí de la palabra, preguntando, porque a veces sin preguntar ya vamos diciendo. Primero preguntemos. Y estas 4 preguntas, ¿a ti no te surge una pregunta de estas 4 preguntas? Yo cuando veo estas preguntas digo, bueno, pero ¿cómo yo puedo pertenecer a Jesús? ¿Cómo puedo tener ese amor que dice ahí? ¿Cómo puedo tener esa amistad con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener un corazón tierno y compasivo? Y revise un momento su corazón. Usted dice, no, mi corazón de tierno, poquito. Y compasivo, ¿cómo puedo tenerlo? Y la respuesta es la siguiente. Mira, sin pertenecer a Cristo, sin tener su amor, sin tener la amistad con el Espíritu Santo y sin tener un nuevo corazón tierno y compasivo, es imposible ser ejemplo. O sea, tú necesitas eso para poder ser ejemplo. Sin eso, será en tus fuerzas. Entonces, si es en tus fuerzas, eres ejemplo hoy, pero ya no mañana. Y eres ejemplo en esto, pero no en aquello. No es un ejemplo constante, permanente, sino momentáneo. Pero para poder ser ejemplo, como Jesús quiere que seamos ejemplo, hay que tener esos 4 elementos. Y tú dices, bueno, ¿y cómo los podemos tener? Tú puedes tener estos 4 regalos de Dios: pertenecer a Jesús, tener y disfrutar de su amor, tener amistad con el Espíritu Santo, que es una de las cosas que más maravillosas a mí personalmente me parece, porque es que el Espíritu de Dios more dentro de ti y que tú puedas caminar con Él. Se presentó una situación, al primero que le puedes preguntar es al que está contigo. El Espíritu Santo es como Enoc que caminó con Dios. Wow, imagínate tú tener al Espíritu Santo dentro de ti y tener un corazón nuevo, tierno y compasivo, deseoso de agradar a Dios. Para que tú puedas tener eso, haz 3 cosas. La primera, admite que no tienes eso y que has pecado y que has hecho las cosas a tu manera, a tu forma. Lo segundo que debes hacer es creer que Jesús en la cruz te pagó tus pecados. Porque hay personas que piensan, no, yo hice eso, pero ya no lo hago. Ok, súper. Pero como ya lo hiciste, tiene un costo lo que hiciste. ¿Y quién te lo va a pagar? Jesús te ama y te lo paga. ¿Y cómo lo paga? Recibiendo el castigo en la cruz, para que tú no recibas ese castigo. Eso es un amor infinito. Pero Dios levanta a Jesús de entre los muertos,
porque Él fue sustituto, pero Él no estaba pagando sus propios pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él es inocente, lo resucitó, para que toda persona que crea en su obra, muerte y resurrección y pronto regreso, pueda tener su amor al Espíritu Santo, un nuevo corazón, pertenecer a Él. Y el que está con Jesús lo tiene todo. Si tú tienes a Jesús, tienes la plenitud de la vida. Recuerda, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesús dijo, mas yo he venido a darles vida en plenitud. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Eso es lo que tú debes creer. Si tú crees en eso, y tercero, primero admite, luego cree, y tercero, confiésaselo. O sea, díselo. Tú se lo puedes decir hoy en esta reunión, pero también se lo puedes decir en tu habitación. Si lo quieres hacer aquí, genial. Si lo quieres hacer en tu casa, genial. Lo importante es que lo hagas hoy. Que se lo digas. Le digas, Señor, yo he pecado y te he fallado y muéstrame la gravedad de mis pecados. Pero muéstrame sobre todo tu amor en la cruz y en tu resurrección y en tu regreso. Muéstrame eso. Quiero que seas mi Señor, quiero que camines conmigo, quiero el Espíritu Santo, quiero pertenecer a ti, quiero tu amor profundo, quiero caminar contigo, quiero tener un corazón nuevo, quiero dejar de sentir en mi corazón rabia, rencor, odios, sentimientos incorrectos, pensamientos incorrectos. Quiero un nuevo corazón. Y el Señor, escúchame, el Señor lo va a hacer. Solo se lo tienes que reconocer y decir. Si tú haces eso, vas a tener eso. Y teniendo estos insumos espirituales, vas a poder ser ejemplo. Sin esos insumos, será imposible. Pero aquí entonces, en el versículo 2, está la primera pauta que tú necesitas para ser ejemplo. Léala conmigo, por favor, versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál crees que sería la pauta que el texto nos está dejando? A la luz del versículo 2, ahí está en la pantalla. Obsérvalo, la tienes también en tu Biblia y en la mano. ¿Qué crees que vendría a ser esa pauta que nos va a ayudar a ser ejemplo? La unidad, amarnos los unos a los otros, el trabajo en equipo, mismo pensamiento. Ok. Pero fíjate que a veces vemos el listado de cosas que aparecen ahí, pero observa la primera frase. Porque en la primera frase está la pauta. Si está la primera frase, vas a hacer todo eso. Pero la clave está en la primera frase y es, la primera frase es, háganme verdaderamente feliz. Pablo les está diciendo, mire, si ustedes son ejemplos, si ustedes viven de acuerdo al evangelio, ustedes van a ser ejemplo y me van a hacer feliz. Pero realmente, ¿a quién van a hacer feliz? A Dios. Y te pregunto, ¿quién de ustedes quiere sacarle una sonrisa a Dios? Uno como hijo, cuando ve la sonrisa de su padre, viene una satisfacción espectacular. Un hijo quiere agradar a su papá. Y Dios, cuando nosotros le sacamos una sonrisa a Dios, por eso mira el texto cuando el Señor Dios dice y señala a Jesús, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, podríamos decir, el que me completa el gozo, el que me da gozo, el que me saca una sonrisa. Y por ahí hay una canción de moda en estos días que dice, ¿no la han escuchado? No está tan de moda entonces, pero dice así, dame una sonrisa, regálale una sonrisa al que tiene a su lado.
Una sonrisa, pero qué lindo sacarle una sonrisa a Dios. Si tú le sacas una sonrisa a Dios, eso trae plenitud a tu corazón. Y la clave acá está en que tú debes tomar hoy una decisión. Y la decisión es tú a quién quieres hacer feliz, a quién quieres complacer, a quién quieres completarle el gozo. Entonces, tú tienes que decidir a quién agradar. Si tú quieres ser ejemplo, tienes que tomar hoy una decisión. Hay personas que se quieren agradar a sí mismas. No les digo que levanten la mano. Hay personas que quieren agradar a su papá. Pero hay papás que quieren agradar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Hay personas que quieren agradar a su pareja. Hay personas que quieren agradar al jefe, que quieren agradar al del combo, quieren agradar al líder, al que más influye. Y quieren verlos bien, contentos, que estén felices. Pero le tengo una mala noticia. Agradar a cualquiera de los que acabé de mencionar es imposible. Por más que te esfuerces, es imposible agradarlo. Tú puedes gastar toda tu vida tratando de agradar a cualquiera, a todos ellos que te acabé de mencionar, y se te acaba la vida y vas a terminar frustrado, amargado, triste, diciendo, oiga, no pude, quise agradarlo. ¿Y por qué es imposible? No difícil, imposible agradar a las personas. Porque el corazón es engañoso. El corazón cada día tiene un sentimiento diferente. Tú dices, ¿pero qué tienes? Ni sabe la persona que tiene. Ni ella misma se entiende, ni él mismo se entiende. ¿Cómo tú puedes entonces sumar en eso? Entonces, si tú te desgastas tratando de agradar a esa persona, te desenfocas. Pero si tú decides agradar a Dios, aunque eso implica desagradar a otros, por supuesto, eso sí tenlo presente. Agradar a Dios implica desagradar a otros. Porque el otro, ¿qué va a sentir? Oye, ¿por qué ya no me agrada a mí? Ya siente una rivalidad, como una competencia. Oiga, usted que tanto me buscaba que yo estuviera contento y ya nada, ya usted ahora solamente piensa que a Dios, agradar a Dios, y que a Dios ya me sabe a cacho, que a Dios. Entonces la persona que siente ahí como, oiga, ya no soy como la prioridad. Y es que teníamos la vida muy desordenada. Y es que Dios debe ser a quien debemos agradar, aunque esto implique desagradar a otros. Mira, agrada a Dios aunque eso implique desagradar a tu hijo. Agrada a Dios aunque eso implique desagradar a tus papás. Agrada a Dios aunque eso implique desagradar a tu jefe. Agrada a Dios aunque eso implique desagradar a tu pareja. Primero Dios. De esa manera tú vas a poder ser ejemplo, porque finalmente el que puso los principios en esta tierra fue Dios. El que se inventó esta humanidad fue Dios. Y si nosotros lo agradamos a Él, somos ejemplo, donde quiera que vayamos. Vamos a la segunda pauta que nos da el texto en el versículo 3. Acompáñeme. Leámoslo juntos y tratemos de identificar cuál puede ser esa pauta. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. En español colombiano, si usted pudiera traducir esa palabra, ¿qué le pondría? No trates de impresionar a nadie. Deje de chicanear, ¿cierto? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cómo así? Versículo 4, no se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Oiga, estos dos versículos van en contravía total de lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Claro, es que cuando uno no tiene a Dios por primero y cuando uno no tiene a Dios para agradarlo de primeras, uno vive así, egoísta, chicaneando, humillando, desinteresado de los demás o aprovechándose de las situaciones de los demás.
Y realmente eso se vuelve, wow, esos dos versículos están como a otro nivel, al cual tú y yo, si pertenecemos a Jesús, podemos vivir. No, mira, nada que esté escrito en la Biblia es imposible. Si Dios lo puso, perteneciendo a Jesús, teniendo su amor, teniendo al Espíritu Santo y teniendo un nuevo corazón, lo puedes vivir. ¿Listo? O sea, no tenemos la excusa de que eso está muy difícil. No es muy difícil. Nadie está diciendo que sea fácil, pero lo que sí está claro es que si tienes lo que Dios te ha dado, lo puedes vivir. No hay excusa. Lo que debes es todo rendirlo a los pies de Jesús y ayúdame a hacerlo como tú quieres. Así que dice acá que ver a los demás, dice dos cosas muy fuertes. Considera a los demás mejores que usted. Lo repito, considere a los demás mejores que usted. Y lo otro que dice es interésese en los asuntos de los demás. Ay, ¿cómo hago eso? Para lograr hacer eso, alguien concluyó de la siguiente manera y dijo, mire, no se trata de uno ver a los demás como mejores, sino verlos mejores. ¿Hay diferencia entre verlo como mejor, a verlo más importante? No a verlo como más importante. O sea, es algo que tú debes tener una convicción de que esa persona es mejor que tú, que esa persona es más importante que tú. Y dice, pero ¿cómo se hace eso? Y no se trata de una baja autoestima, porque la baja autoestima que nos dice, sí, yo no valgo nada, mire mi historia, yo nací así, mis condiciones fueron así, yo por eso soy así. No se trata de eso. Se lo quiero ilustrar a través de un pastor que iba en el Titanic, que se llamaba John Harper. Iba en el Titanic, cae el Titanic en todo lo que usted conoce del choque y las personas empiezan a caer al agua, no eran los suficientes botes para todos y demás. Y la gente cae y él iba con su hija y con su sobrino. Iban para Estados Unidos, que los habían invitado para predicar, como una semana allá, un tiempo allá. ¿Él qué hace? Coge a su hija y a su sobrino y los pone en una lancha a salvo. Y se va al agua, se lanza al agua. Y empieza a acercarse a las personas y le pregunta, ¿eres salvo? Y entonces la persona le respondía, no. Entonces le compartía su testimonio en un minuto, one more. Y le predicaba y le trataba de mostrar el camino para volverse a Cristo. Y seguía con otro y le preguntaba, ¿eres salvo? Y entonces la persona le decía, no. Y él le predicaba rápidamente en medio del agua, pero no era un jacuzzi, ¿cierto? Era el hielo, el frío, la tembladera, la angustia, la vida se acorta, estamos a minuto, en cualquier momento ya la hipotermia y muere la persona. Y pasaba rápido al otro lado, nadando y llegaba a otro lado, eres salvo. Y llegó donde un muchacho. Que estaba ahí colgado en un escombro, temblando, y le dice al muchacho, ¿eres salvo? Y el muchacho le dice, no, y no me importa, en medio de su situación. Dice, wow. El pastor Harper se quita su chaleco salvavidas y se lo lanza. Y le dice, tú necesitas más este chaleco que yo. Hasta que tú creas en Jesús, tú necesitas más este chaleco que yo. Y siguió a otra persona y le compartía y se fue a otro, todo lo que pudo hacer, y regresó donde el muchacho. Y el muchacho, ese acto lo confrontó tanto que ese muchacho en ese momento recibió a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, le impactó tanto que se haya quitado el chaleco para dárselo a él y las palabras que le dijo, y entonces lo condujo a Cristo. La historia cuenta, o más bien ese muchacho cuenta, que el pastor Harper murió de hipotermia, pero a él fue rescatado, ese muchacho fue rescatado y fue subido a un barco con todos los que lograron rescatar, y él es el que cuenta ese testimonio. Dice, ese pastor hizo eso, lo vi haciéndolo y lo hizo conmigo.
Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que ese pastor haya hecho eso? Porque ese pastor hubiera podido subir, tenía su chaleco, se hubiera subido a la lanchita con su hija y con su sobrino. No, qué pesar, pobrecito, sí. Bueno, ni modo, ni modo. Pero lo que él hizo nos muestra, él tenía claro y veía a los demás y la necesidad de los demás como más importantes que las propias. Él la tenía clara. ¿Y por qué la tenía clara? Porque él decía lo mismo que Pablo decía en el capítulo 1. Si me llego a morir, yo me voy con Cristo de una. Y esta es una buena pregunta para esta mañana. Si tú te mueres aquí y ahora, ¿te vas de una con el Señor Jesús? Esa es una muy importante pregunta. Él tenía claro que sí. Dijo, si yo me muero, me voy. Pero ese muchacho, si él se muere, él se va para el infierno. Tome el chaleco, sálvese. De pronto en el camino, de pronto en otro momento va a entender. Y eso es lo que nosotros debemos entender para poder uno decir, llegar a la conclusión, no decir, ay sí, como que sí. No, una convicción, esa persona es más importante que yo. Porque yo estoy en Cristo y ya lo tengo todo. Él no está en Cristo, le falta todo. Así que podemos ser ejemplo poniéndonos o poniendo a los demás primero. Hemos visto entonces dos pautas. Tenemos que decidir a quién vamos a agradar. Si tú quieres ser ejemplo, decide eso. Número 2, poniendo a los demás primero. Y nos vamos a la última pauta, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció. Diga conmigo, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa actitud que tuvo Cristo Jesús de tenerlo todo en la plenitud de Dios, siendo Dios mismo, pero ¿qué hizo? Renunció a todo para salvarlos a ellos, teniendo la certeza de que luego iba a resucitar y que Dios le daría este nombre. Y esa actitud de Jesús es la tercera pauta, y es la actitud de usar todo lo que tenemos para el beneficio de los demás. Jesús utilizó su pureza, el no tener pecado, para salvarnos a nosotros. Utilizó todo, renunció a todo eso para podernos salvar. Y es el ejemplo que Él nos está usando. Así que todo privilegio que tú tengas, todo don, toda capacidad especial, toda habilidad que Dios te haya dado, todo recurso, profesión, todo aquello que Dios te haya dado, posición de influencia, úsalo para el beneficio de otros. Incluso tu chaleco salvavidas, para que otros tengan la oportunidad que tú ya estás experimentando y viviendo. Renunciar a querer tener todo para mi beneficio. No, todo esto es para el beneficio de los demás. Y cuando una persona pertenece a Jesús, entiende que esa es la misión que Dios le ha dado. Entiende que para eso es que vive ahora. Y escucha esta promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 19:29. Y vimos que así como este pastor, los discípulos del Señor hicieron exactamente lo mismo. Dentro de ellos Pablo, entre más
más repartía, más daba, incluso su vida, si tengo que morir, muero con tal de que se salven. Y mira la promesa: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más y la vida eterna, y heredará la vida eterna. Así que volvamos a la pregunta del principio: ¿eres ejemplo? Quizá para algunas cosas sí, para otras no, pero el llamado que Dios te hace hoy es: pertenece a Jesús, disfruta de su amor, ten esa amistad con el Espíritu Santo, recibe ese nuevo corazón tierno y compasivo, para que puedas ser ejemplo, como dice el versículo 15, de la siguiente manera, y para que puedas llevar esta clase de vida. 15, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así que recuerda 3 cosas. La primera que quiero que tú guardes en tu corazón: agrada a Dios, aunque eso implique desagradar a otros. Número 2, recuerda que los demás no son como más importantes que tú, sino que tú tengas la convicción de parte de Jesús, de que tú al estar en Jesús tienes todo y puedes ver a los demás y sus necesidades como más importantes que las tuyas. Número 3, recuerda que tus privilegios son para el beneficio de otros. Y cierro con esta frase que dice: este mundo necesita verdaderos ejemplos a seguir. Ponte sobre tus pies, por favor. Y ahí en tu lugar, el Señor te ha llamado. Tú estás acá porque Dios te ha llamado y te ha traído con cuerdas de amor, te ha traído de una u otra forma, pero Él tiene su mirada puesta en ti porque quiere que seas ejemplo y quiere usarte como una luz brillante que guía a muchos, una luz brillante que evite que dañes a muchos, una luz brillante que indique el camino, una luz brillante que pueda decirle a otros: hasta ahí, detente, es por aquí, es por allí. Una luz brillante.